temas. Gracias por su puntualidad. Y bueno, bienvenidos al último día de esta capacitación. Y bueno, vamos a continuar con este entrenamiento. Hasta el día de hoy hemos visto contaminación, almacenamiento, la manipulación de los lubricantes, grasas, ¿no? Agradecido también a Luis, que nos ha aclarado un tema bastante importante, el tema de velocidades, cálculos. Y bueno, hoy vamos a ver algo que también es algo más teórico. Bueno, tiene que ver con un tema, si bien aplicamos teoría a la práctica, es el tema de análisis de aceite, ¿no? Dentro del programa está el monitoreo, el muestreo de lubricante, el monitoreo y análisis de partículas, ¿no? Diagnósticos, pronósticos, ¿no? Todos los modos de falla que existen. Entonces, vamos a dar inicio a esta parte. Y bueno, quisiera consultarles si alguno de ustedes actualmente realiza o envía muestras de análisis. No sé si en Guatemala, en El Salvador, tienen laboratorios o si las envían a México, a Estados Unidos o a algún otro país. Si actualmente alguien está haciendo este análisis de aceite, a ver si les consulto quiénes tienen relación con alguna relación o algo básico por lo menos, si han estado haciendo análisis. Sí, nosotros estamos haciendo análisis y los hacemos aquí localmente con una compañía que se llama General de Equipos. Perfecto, Walter. Bueno, si ustedes hacen análisis, ¿qué tipos de análisis bueno, hacen de todo? ¿O hay algún específico, algún tipo de análisis específico que hacen? Fíjese que en ese aspecto se le hace análisis a todos los equipos, pero como nos estamos metiendo directamente ahorita en esa parte, más o menos solo nos mandan los resultados y ya dependiendo de lo que se encuentre, se toma la acción a realizar. Ok, bien. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que esté haciendo análisis por allá? Nosotros también hacemos análisis con una empresa también acá localmente de aceites y de grasas. Bien, gracias, Shirley. Ok, entonces, bueno, no es necesario que estén haciendo un análisis, pero lo que vamos a hacer es conocer para los demás, para todos los que no están haciendo análisis, para los que sí están haciendo, entonces vamos a ampliar un poco el tema de esta parte que es bastante importante. Y bueno, entonces vamos a poner ahora la presentación de un segundo. Y bueno, en todo lo que es el análisis, vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto desde el primer día, ¿no? Todos los conceptos básicos: viscosidad, índice de viscosidad, el TBN, el TAN, el punto de inflamación, todos los tipos de desgastes, también los vamos a ver desde el punto de vista del análisis, ¿no? Vamos a ver desde el punto de vista del análisis, vamos a comprender cómo es que suceden, ¿no? Vamos a tratar de ver qué tipos de desgastes se están produciendo. Vamos a ver los desgastes desde el punto de vista prematuro, ¿no? Un desgaste que se está dando prematuramente, ¿no? Entonces, la idea de esto es poder identificar de manera, desde el punto de vista, bueno, del análisis, cuando el ojo humano no puede ver un
resultado de cómo está el aceite. El estado de un aceite no se lo mira, no hay una inspección visual que nos dé con exactitud qué es lo que está sucediendo con el aceite. Ayer hemos visto, sí, algunas inspecciones visuales en tema contaminación, por ejemplo, contaminación con agua, contaminación con ciertas partículas, pero cuando la contaminación se la ve, cuando identificamos visualmente, es porque ya está ocurriendo algo que no está bien, ¿no? Ya no es correcto, y ni siquiera deberíamos enviar un análisis, una muestra, si visualmente la muestra está ya con problemas, ¿no? Entonces, al laboratorio lo que nosotros hacemos es enviar muestras de análisis, y el laboratorio analiza partículas de 3, 5, 10 micrones, en el peor de los casos 15 micrones, ¿no? Cosa que el ojo humano no puede ver, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde ese punto de vista. Entonces, vamos adelante. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Confirmado. Bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, haciendo esta pequeña introducción de lo que es el análisis de aceite, vamos adelante. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso para una buena muestra? ¿Qué requisitos existen para el análisis de aceite? Bueno, una buena muestra, tomar una buena muestra, y vamos a ver qué significa una buena muestra, ¿no? Buen análisis, saber qué significa cada análisis, la planificación de todo lo que es el tema análisis de aceite, ¿no? La planificación desde la manipulación. Ayer hemos visto contaminación y manipulación de lubricantes, almacenamiento. Una de las cosas que queremos evitar es que, bueno, más que evitar, lo que queremos es que tener una muestra lo más representativa posible. Si yo tengo un producto que lo he manipulado de forma incorrecta, lo he almacenado de forma incorrecta, pues entonces el análisis me va a botar básicamente cualquier cosa, ¿no? No voy a poder analizar lo que está ocurriendo en la maquinaria. Eso significa que la manipulación y el almacenamiento tienen que ser adecuados. Por eso es que se planifican las acciones a partir del análisis, de manera que podamos tener una muestra lo más representativa posible. Entonces, ¿qué es lo que el análisis nos puede decir? ¿Qué información nos da? Uno, detectamos la causa raíz de la falla, ¿no? Una de las intenciones es detectar la causa raíz de la falla, y bueno, ¿qué está ocurriendo? Algo que puede llevar a la falla de las condiciones de la causa raíz. El primer día hemos hablado de este tema justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que monitoreamos? ¿Qué es lo que tratamos de controlar, ¿no? O hacer seguimiento? Son las partículas. Ahí hemos visto el tema partículas, agua, viscosidad, temperatura, aditivos, la oxidación del aceite, dependiendo de si es un equipo de planta o son equipos móviles, a número ácido y número básico, hollín y glicol en el caso de motores de combustión, ¿no? O generación a gas, por ejemplo. Controlamos a través del FTIR, lo vamos a ver adelante, y el RPBOT. Son tipos de análisis que nos dan como la huella dactilar del lubricante. Entonces, tenemos aquí en la detección de la causa raíz de la falla, cuando utilizamos el análisis de aceite para detectar la causa raíz de una falla, estamos en un modo de mantenimiento proactivo, ¿no? Lo hemos visto el primer día, hemos visto qué tipos de modos de mantenimiento existen, y en este caso estamos en un modo de mantenimiento proactivo.
Y el beneficio relativo, donde 10 es bastante alto y 1 es bajo, ¿no? Vemos que aquí hay 1. Entonces, la idea es estar en un modo proactivo e identificar una probable, una futura falla, ¿no? La raíz de una futura falla. Cuando lo que queremos hacer con el análisis de aceite es detectar una falla incipiente, es que ya existe una falla en etapa temprana, ya estamos en etapa de falla, ¿no? Y si no utilizamos el análisis de aceite, entonces tal vez pasaría desapercibida, ¿no? Como un desgaste anormal. Entonces, ¿qué monitoreamos? Concentración de partículas de desgaste, temperatura, conteo de partículas, humedad, análisis de elementos, viscosidad, ferrografía, y bueno, es la ferrografía analítica, ¿no? Entonces, ¿en qué modo de mantenimiento estamos? En este caso estamos en un modo de mantenimiento predictivo. Estamos tratando de predecir cómo es que se está llevando a cabo la falla, ¿no? Otro uso que se le da al análisis de aceite, bueno, y en este caso, cuando estamos detectando la falla que ya está en proceso, tenemos un beneficio de 6, ¿no? Estamos ahí por el 60% de beneficio. Estamos sacándole un 60% de provecho al análisis de aceite. En otro caso, en el caso de utilizar el análisis de aceite como un diagnóstico de un problema que ya existe, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del problema observado? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es de dónde proviene el problema, cuál es el modo de falla, ¿no? Y cuál es la causa raíz de esta falla. ¿Qué monitoreamos? Partículas de desgaste, ¿no? Agua, conteo de partículas, temperatura, viscosidad, ferrografía analítica, análisis de vibraciones, y estamos en un modo de análisis predictivo. Y bueno, le estamos sacando el 30% de beneficio al análisis de aceite. Menos de la mitad, pues porque en realidad el análisis de aceite, lo que estamos haciendo es utilizarlo como alguien que nos va a decir que está fallando y bueno, tratar de identificar de alguna manera por qué está fallando, ¿no? En cuarto lugar está el pronóstico de la falla, ¿no? Cuando la falla ya tal vez ha provocado hasta un paro en la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué tan severa o amenazante es la condición? Es la respuesta que nos podría dar el análisis. ¿Cuánto tiempo de vida le queda tanto al aceite como al equipo probablemente o al componente? ¿Se requiere implementar medidas correctivas? Es la pregunta. ¿Hasta qué punto? ¿Qué desgaste? No, bueno, ¿qué es lo que monitoreamos? Desgaste por análisis de elementos, ferrografía analítica, análisis de vibraciones, temperatura. Y bueno, el modo de mantenimiento es operar hasta que falle, ¿no? Estamos en un modo de mantenimiento netamente reactivo, ¿no? Y el beneficio del análisis de aceite en este caso es 20%. Y bueno, la última razón por la que podríamos hacer análisis de aceite es cuando ya estamos haciendo una autopsia. Eso significa que el componente ha muerto y simplemente queremos saber tal vez por qué razones ha ocurrido esto, que provocó la falla, ¿no? Si podría haberse evitado. Y que monitoreamos, bueno, hacemos una ferrografía analítica, densidad ferrosa, desgastes por análisis de elementos, ¿no es cierto? Y qué modo de falla, qué modo de mantenimiento estaríamos operar hasta la falla, o sea, bueno, probablemente simplemente identificarías, ahí le estamos sacando el 10% de beneficio al análisis de aceite. Fíjense, si un análisis, no sé cuánto está saliendo allá en dólares, pero probablemente si estamos gastando $50, aquí los $50 los estamos gastando de manera muy efectiva, ¿no es cierto? Y vamos bajando, ¿no? Vamos bajando la eficacia de esa inversión, primero en dinero, y segundo, la
efectividad o eficacia que estamos teniendo al utilizar el análisis de aceite. Normalmente, la mayor cantidad de industrias o empresas o monitoreos que se hacen, estamos por aquí, ¿no? Utilizamos el análisis de aceite cuando ya hay un problema, cuando la detección cuando se detecta una falla, pues hacemos análisis de aceite. Un programa de análisis de aceite, cuando se convierte en un programa y es proactivo, entonces estamos trabajando justamente para la detección de la causa a raíz de la falla, ¿no? Entonces, muy importante saber por qué estamos haciendo, y bueno, si no sabemos por qué, tratar de colocarnos o apuntar cada vez más a un modo de mantenimiento proactivo, donde le saquemos el 100% de beneficio al análisis, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de enfocarnos a ese punto. Bueno, el análisis, los fundamentos del análisis. Beneficios del análisis de aceite que incluyen óptima vida útil del equipo o la extensión de la vida útil del equipo, ¿no? La extensión de la vida útil del aceite, el menor tiempo de inactividad. Muchas veces hacemos análisis de aceite porque estamos pensando que, bueno, la falla está por ahí y paramos el equipo. Entonces, lo que queremos es que el análisis nos dé una información de manera que haya un menor tiempo de inactividad. La seguridad mejorada y advertencia ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo sería nuestro proceso, un proceso óptimo de el análisis? En primer lugar, identificar el equipo crítico. Aquí quiero detenerme un poco. No se le debería hacer análisis, no es necesario hacerle análisis a todos y cada uno de los equipos. Se hace un estudio, se debe hacer un estudio de cuáles son los equipos críticos o medianamente críticos, o se traza una ruta de criticidad, ¿no?, del proceso que tenemos, y vamos identificando qué equipos necesitan, se necesita hacer un análisis de aceite, ¿no? A veces despreciamos algún tipo de equipo que puede ser crítico, o a veces no le hacemos a los equipos críticos el análisis. Entonces es porque no nos estamos dando cuenta, no estamos haciendo una identificación clara de este procedimiento, ¿no? Entonces, se registra el equipo, la empresa debe tener una base de datos, obviamente, y además se registra el equipo en el laboratorio, ¿no? Bueno, un buen laboratorio debe tener una base de datos, debería tener una base de datos para sus clientes en la que se vayan acumulando todos los resultados, ¿no? La idea es que el laboratorio te dé soporte, te ayude en que puedas almacenar la información de todos los resultados que se está haciendo, ¿no? Los mejores laboratorios, los laboratorios de muy alta calidad, te ofrecen este tipo de servicios, una base de datos, aparte de la que tú tienes o aparte de la que no tienen en la empresa, una base de datos donde se registran los resultados, ¿no? En tercer lugar, establecer las mejores prácticas para el análisis de aceite. La primera práctica, lo que estamos haciendo, entrenar al personal. Un equipo que no tiene entrenamiento, que simplemente envía muestras de análisis, le llegan los resultados y no sabe qué es lo que dice un resultado, no sabe cómo interpretar un resultado, no sabe qué acciones tomar en base a un resultado, pues es una persona o un equipo que no está entrenado para hacer el análisis de aceite. Entonces, la primera cosa es entrenar al personal. En segundo lugar, adecuar equipos. Les decía al principio que tenemos que tomar una muestra representativa. Cuando la muestra no es representativa, mandamos al laboratorio y nos va a botar cualquier información. Para esto es necesario tener equipos o los componentes de las máquinas tienen que estar adecuados para poder tomar una muestra que sea representativa. Esto incluye puertos de muestreo, ¿no? Y principalmente puertos de muestreo, justamente para tomar una muestra adecuada. Y utilizar las herramientas adecuadas, ¿no?
como les digo, tomar una muestra representativa para enviar al laboratorio. En quinto lugar, saber, conocer, analizar la interpretación. Hoy en día hay industrias que envían muestras, pero de a cientos, por no decir de a miles, pero en algunos casos sí, ¿no? Entonces hay tanta información que a veces no sabemos cómo interpretar la información porque estamos acumulados de una información excesiva. Y bueno, hoy en día estamos en esa etapa de la historia de la tecnología y la industria, ¿no? Tiene que ver con el manejo de la información. Aprovechar la información para poder interpretar y tomar decisiones, ¿no? Tomar medidas correctivas y documentar los resultados. Tomar decisiones a partir de esa información. Muy importante, ¿no? Vamos a ver al final de este día que hoy la información ya se la almacena y se la interpreta a través de un software, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿por qué los programas fallan? ¿Cuál es la razón por la cual los programas fallan? Una de las razones es porque hay una falta de conocimiento. No se sabe por qué se hace análisis, no sabemos interpretar, no conocemos a cabalidad la maquinaria, bueno, las frecuencias de muestreo no son las adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Introducirse más en esto, ampliar el conocimiento. La falta de conocimiento en la interpretación es una de las razones por la cual un programa de análisis de aceite también falla, porque, bueno, no sabemos leer un resultado de análisis de aceite. Hoy vamos a tratar de dar inicio a esto, de tema de interpretación, como identificar un resultado. Bueno, la falta de compromiso es otra razón, no necesitamos decir más que eso. Procedimientos de muestreo pobres, ¿no? Y prácticas también pobres, ¿no? A veces tomamos una muestra y un equipo, bueno, para cumplir con el procedimiento de la empresa, tomamos una muestra cada 1000 horas y para de contar y la registramos. Hemos registrado la tarea, hemos registrado la orden de trabajo del que decía tome la muestra o tomar muestra de análisis. Se registra, pero bueno, no hay nada más, no más que eso y ahí se queda. Y no sabemos qué hacer con ese resultado. Bueno, y las frecuencias irregulares del muestreo, ¿no? Entonces, aquí vemos finalmente cómo es que nosotros debemos darle importancia, qué es lo que se debe hacer para contrarrestar las fallas del programa, ¿no? Bueno, en primer lugar, la seguridad. Obviamente, en cualquier industria, cualquier empresa, la seguridad es lo primero. Y bueno, es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta siempre. Tomar una muestra de forma segura. Tomar la muestra representativa, ¿qué significa? Usar una buena técnica y bueno, muestrear en una frecuencia adecuada. ¿Qué es tomar una muestra representativa? Dice ahí el éxito del análisis del aceite comienza con un muestreo apropiado. Entonces, la muestra debe maximizar la densidad de la información y minimizar la distorsión de la información, ¿no? Para esto utilizamos una frecuencia correcta. Entonces, la muestra debe tener una localización de puerto de muestreo adecuada, procedimientos de muestreo, un equipo para tomar la muestra y una botella de muestra que también debe ser adecuada. Entonces, lo primero es fijar un cronograma de muestreo. Cada cuánto vamos a tomar una muestra. Cada equipo es diferente. Cada equipo podrá tener una frecuencia diferente. Dependiendo del tipo de equipo, cada equipo puede tener un intervalo diferente. Tomar muestras en intervalos y ubicaciones consistentes. Por ejemplo, dice aquí, usar una válvula de muestreo si es posible,
mejor tomar la muestra antes del filtro, al menos 5 centímetros en el fondo del reservorio, bueno, en algunos casos en reservorio, se toma hacia el fondo. Tomar a la temperatura de trabajo, es otra recomendación. Tomar la muestra en un régimen turbulento, en el caso de sistemas de circulación. El aceite tiene que estar en un régimen turbulento y ese es el punto ideal para tomar la muestra. Si está en un régimen laminar, bueno, los contaminantes, los elementos contaminantes y los elementos de desgaste en un régimen laminar tiende a decantarse, tiende a descender, y bueno, la muestra no va a ser tomada de forma representativa, ¿no? Mauricio, yo tengo una pregunta. Adelante, sí. Bye. Si mi plan de mantenimiento dice de que debe de ser el cambio de un lubricante cada 72 semanas, en ese intervalo, ¿cuándo voy a tomar la muestra? ¿A mitad de ese periodo? ¿O al final, cuando ya haga el cambio de aceite, ya haga el cambio de lubricante? A ver, ahí, en primer lugar, una de los objetivos del análisis de aceite, bueno, lo usamos al principio, lo mostramos el primer día, es intentar hacer que el mantenimiento cambie de un mantenimiento programado, en este caso, como tú me dices, 72, perdón, me dijiste en semanas, una cantidad de semanas, un determinado tiempo, que cambie a una condición de mantenimiento por condición. Entonces, la primera respuesta que yo te daría, el análisis de aceite, si lo hago a las 3 semanas y a las 7 semanas tú vas a cambiar el aceite, sin importar cómo ha salido el resultado, bueno, vamos a tratar de, seguramente vamos a ir identificando una futura falla, o vamos a ir haciendo un análisis de cómo está el componente o la máquina, ¿no? Se puede tomar a la mitad y al final del periodo, antes de hacer el cambio de aceite, pero uno de los objetivos del análisis de aceite es lograr extender la vida útil del aceite. Eso significa que, bueno, en esta etapa voy a extender, en vez de cambiar a X cantidad de semanas, como me decías, semanas, voy a incrementar un 20, un 30% la extensión del cambio, ¿no es cierto? Y ahí llegamos a tener un mantenimiento y un cambio de aceite por condición, ¿no? Entonces, tengo 2 respuestas para ti. Una, que el análisis de aceite te sirva para poder hacer un cambio por condición. Y otra, que lo que estás haciendo al hacer la toma de muestra es solamente identificando una probable falla, ¿no? Estamos haciendo un análisis de una futura falla. Pero como el aceite lo estás desechando, entonces el análisis de aceite en ese caso no me va a servir mucho como para identificar, bueno, qué está pasando con el análisis, con el aceite, porque de todas formas lo voy a tirar, ¿cierto? Entonces, tomar muy en cuenta eso, que podamos ir reduciendo costos de mantenimiento utilizando de manera adecuada, sacándole el beneficio, el provecho al análisis de aceite. Entonces, sería mi respuesta. Ahora, ¿cada cuánto? Bueno, tenemos que ver qué tipo de equipo es. No sé qué equipo es el que me mencionas. Jimmy. Hola. Digamos un reductor algo grande. Ya. Un reductor normalmente se le toma la muestra cada 500 horas aproximadamente, ¿no? No es una regla, pero de acuerdo a la condición del reductor, se puede hacer a las 500 horas. Ahora, se puede mejorar eso si se quiere ser un poco más exquisito, si vale el término, podemos hacer a las 250 horas y a las 500, ¿no? Y ahí ir identificando si vale la pena cambiar el aceite o no, ¿no?
la verdad es que yo tengo experiencia en bastantes industrias en el que se ha aplicado el análisis de aceite como una herramienta para hacer el cambio por condición y ya no cambio por tiempo, ¿no? Ese es uno de los objetivos, básicamente. Gracias, Mauricio. Disculpe, ingeniero, Adelante. y si con lo que usted está mencionando y todo, porque hemos tenido, digamos, las experiencias, como bien lo dice usted, de que cuando ya no llegamos a un cierto tiempo de cambiar el aceite, de repente vemos que el aceite no se mira ni con una decoloración, ni se observa ninguna condición anormal. O sea, esto es bien importante, lo del muestreo del aceite, para lo que usted decía, ¿va? Lo que se trata en la cuestión de basado en la condición del equipo. Entonces, en ese sentido, cuando uno ya toma una muestra de aceite y ve que no tiene ninguna condición anormal, o sea, ya según lo que entendí yo, de que podemos alargar más la vida útil del aceite, pues cambiarlo a un tiempo determinado mayor. Correcto, ese es el objetivo, ¿no? Ahora, obviamente, se tiene que tener un procedimiento, no es simplemente disparar y decir, bueno, voy a cambiar el aceite, o no voy a cambiar el aceite porque, bueno, aquí el resultado me dice que está bien. Se hace un plan y se hace una evaluación, se identifica un histórico del equipo para poder hacer un cambio de aceite por condición, y se lo hace bajo un estricto procedimiento de manera de que se siga monitoreando hasta ver a qué punto o en qué punto ya debo cambiar el aceite, ¿no es cierto? Tampoco se pone en riesgo el equipo, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. Sí, o sea, lo que le menciono esto porque digamos que como gestión de mantenimiento, como decimos acá, tendríamos que cambiar el chip, ya no solo ver la cuestión del análisis del aceite en función de encontrar una falla, sino que en función de ser proactivos y alargar la vida útil en este caso, de los lubricantes, perdón, Sí, el lubricante. aprovechar el máximo, la máxima vida útil del lubricante, pues. Exacto, así esa es la razón y ese es uno de los objetivos del análisis, la proactividad. Bien, entonces, al establecer un programa de muestreo, mostrear o tomar la muestra tan cerca de la temperatura de operación como sea posible, ¿no? Considerar que la química, por ejemplo, del té caliente versus el té helado, ¿no? Aquí es un ejemplito. Los materiales se disuelven y se mantienen en suspensión mejor cuando están calientes. Lo mismo ocurre en el aceite. Los contaminantes, todos los desechos de desgaste que están en el aceite se ven mejor cuando están en temperaturas altas. Entonces, tomamos la muestra representativa, ¿no? Seguir técnicas de housekeeping, ¿no? de seguridad, inspeccionar el ambiente de trabajo en busca de condiciones seguras. Se movió aquí esto. No, entonces, estaba con algunos problemas en mi máquina justo hoy. Así que, bueno, mil disculpas. Entonces, se siguen hay que limpiar el área alrededor del punto de muestreo, ¿no? Usar solo una botella de muestreo aprobada, ¿no? Hoy en día ya incluso hay una norma ISO de limpieza para las botellas, porque en algún momento lo que metíamos, bueno, cuando cuando los frascos no estaban normados, se utilizaban cualquier tipo de frascos, poníamos el análisis y nos salía
contaminación con partículas. Y seguíamos, filtrábamos el aceite, hacíamos los esfuerzos, cambiábamos aceite y seguía saliendo resultado de contaminación con partículas, y resultaba que el problema eran los frascos. Los frascos no estaban completamente limpios y nos daba resultados de contaminación con partículas, ¿no? Suciedad, tierra. Entonces ahí era el problema de las botellas. Es por eso que se norma ahora el uso de frascos. Y la idea es, bueno, que los frascos estén normados y, bueno, limpios para que no nos bote resultados con la contaminación del frasco, ¿no? Entonces, lavar las válvulas de cañería de muestreo, bueno, hoy en día ya no se lava. Lo que pasa es que aquí esta es una presentación de un análisis de un laboratorio relativamente antiguo. Hoy en día se toma la muestra con una manguera y esa manguera se la tira, ¿no? Se la tira o se la utiliza, reutiliza en algún otro proceso. No tomar lo que sale primero, ¿no? A veces, bueno, yo tengo una práctica, por ejemplo, cuando yo tomo muestras, es tener un frasco de desecho, ¿no? Donde tomo un 10% del frasco, saco aceite y luego cambio de frasco y pongo el frasco original. ¿Por qué? Porque me ayuda a limpiar tanto la boquilla de salida, me ayuda a limpiar la manguera del ducto con el mismo aceite, y ahí tomo una muestra representativa. Bueno, registrar los detalles de la muestra, imprimir las etiquetas, registrar los detalles de la muestra y del equipo, ¿no? Cada laboratorio, bueno, tiene diferente formato de etiquetas, pero las etiquetas normalmente lo que tienen, la información que tienen es el equipo, la identificación del equipo, el aceite, qué tipo de aceite es, el nombre comercial y el tipo de aceite que se está utilizando, las horas, ¿no? Las horas de trabajo de la máquina, las horas de trabajo del aceite, y bueno, dependiendo del laboratorio, te van pidiendo algunos otros datos de información más que se pueden identificar en la etiqueta. A ver, una pregunta. Si es verdadero o falso, la muestra debe sacarse lo más cerca posible de la temperatura de operación. ¿Verdadero o es falso? Verdadero. Bien. Verdadero. Correcto. Pregunta 2. Igual, falso o verdadero. El primer chorro de aceite que ingresa a la botella es usualmente el más representativo de la composición real del aceite de la máquina. Falso. Falso. Bien, muy bien. Gracias por estar atentos. Entonces, estamos despiertos. Y eso que es viernes, ¿no? No, algunos están ya preparándose ahí. Bueno, la toma de la muestra. Técnicas de muestreo. Entonces, ¿qué técnicas de muestreo existen? A ver, hay algunas técnicas que resultan obsoletas o no son las más recomendadas. Y vamos a hablar un poco acerca de estas técnicas de muestreo. Aquí vemos algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, extracción por vacío, utilizando una bomba de vacío con la manguera, se conecta al puerto de muestreo o bien a un punto donde me acerque más a la operación, a la temperatura de operación y a un régimen en que el aceite está en movimiento para poder tomar la muestra representativa, ¿no? La manguera puede entrar hasta ese punto. Una válvula de muestreo en línea. Este tipo de válvulas están conectadas y no necesita una bomba, ¿no? Hoy en día hay unas válvulas que uno aprieta el botón y comienza a salir el aceite porque hay presión. Bueno, y ahí esta práctica de drenaje del sumidero. Ahora, yo les pregunto, la del drenaje sumidero, ¿ustedes creen que es una técnica válida? ¿No es válida? ¿Qué opinan acerca de este tipo de técnicas de técnica de muestreo? Bueno, con respecto al drenaje del sumidero, considero de que no, porque en la parte del cárter se acumulan todos los lodos y sedimentos.
todos los metales pesados. Entonces no es tan representativa porque me está dando, está como sobreaumentando realmente la cantidad de partículas que realmente están recirculando en el aceite. Correcto, esa es la razón. Otra razón también, ingeniero, es que por el punto de vista de la seguridad industrial, también hacer recolectar una muestra de esa forma es un poco complicado también, porque incluso se puede llegar al riesgo de que uno pueda ser salpicado por aceite o que botar el aceite así si no se controla bien. Correcto. Sí, tomar una muestra del drenaje sumidero, justamente por el tema de decantación, vamos a tomar demasiado producto decantado, ¿no es cierto? Y bueno, no es una muestra representativa, ¿no? Porque no es la forma en la que debería estar, se debería tomar esta muestra. Entonces, toda la razón a los que participaron. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Aquí está la corrección, ¿no es cierto? Esta es la corrección. Si no existe una posibilidad en este caso, de hacer una modificación, de tomar la muestra, por ejemplo, de forma lateral, ¿no? De este aceite. Entonces, si tenemos el sumidero, entonces podemos cambiar, ¿no? el tapón por un tubo, donde el tubo suba hasta un punto donde sí la muestra sea representativa, ¿no? Vamos a ver en un momento más adelante, los tubos Pitot, ¿no? Donde ahí sí nos ayuda, la muestra es representativa, ¿no? Nos ayuda un elemento bastante básico, algo muy simple, ¿no? Que la muestra puede ser representativa. Bueno, no hay que intentar nuevas técnicas. Hoy ya tenemos bastantes equipos, hay empresas que tienen bastantes soluciones en cuanto al tema de toma de muestras. Entonces, no hagamos inventos y tratemos de siempre tomar una muestra de la forma correcta, ¿no? En el tema por drenaje, el mejor punto de muestreo es donde la condición del aceite se mide después del servicio, ¿no? En la línea de retorno, luego de la aplicación y antes del filtro, ¿no? En este punto, en este codo, por ejemplo, es donde el aceite está en un régimen turbulento, ¿no? Aquí hay turbulencia y ese es un punto adecuado. ¿Por qué? Porque todos los contaminantes, las partículas de desgaste se revuelven y entran, o sea, y podemos captar esa información. La idea es captar esa información. Bueno, en cuanto a la inspección visual, ayer hemos visto un poco de lo que es inspección visual. Ahora, la inspección visual nos ayuda simplemente a ver si son muestras que las deberíamos mandar al laboratorio o no, ¿no? Tal vez ordenar, examinar algunas muestras para enviarlas al laboratorio. Hay muestras que no se deberían enviar al laboratorio si es que tienen condiciones de estar ya con apariencia de contaminada, ¿no? Entonces, eso ya no necesitamos mandar al laboratorio. Entonces, bueno, buscar la presencia de agua libre o glicol, sedimentos de polvo, partículas metálicas, dilución con combustible o un olor característico a combustible, ¿no? Y bueno, el color del aceite, si es que ha cambiado, pero tal vez no nos va a decir nada. Entonces ahí, si la apariencia, como les decía, tiene esta forma, ¿no? Lechosa, ya no se debe enviar al laboratorio, ya no vale la pena. En todo caso, tenemos que identificar cómo es que está sucediendo esto, por qué razón está entrando más aire o está entrando agua, ¿no? Y bueno, tenemos que primero corregir el problema y luego, una vez que tengamos corregido el problema, recién hacer un análisis de una muestra representativa. Sí, bueno, lo que les digo, no enviar al laboratorio. Los equipos de laboratorio están calibrados para buscar pequeñas cantidades, estamos hablando de partículas de menos de 15, 20 micrones, ¿no? Entonces, las visibles ya no vale la pena. A ver, una pregunta, ¿qué método común de recolección de muestras se muestra aquí? Extracción por vacío, drenaje sumidero, válvula de muestreo en línea.
Extracción por vacío. Vacío. Bien. Correcto. Los equipos de laboratorio se calibran, acabamos de decir, ¿no? Para pequeñas cantidades, de manera que si hay contaminación visible en una muestra, evitar al laboratorio, enviarla al laboratorio sería como jugar billar con una pelota, arrojar una pelota de básquet, jugar a atrapar una botella, una bola de boliche. Jugar billar con una pelota playera. Sí. Sí, bien. Bueno, es un poco irónica la pregunta, pero bueno, nos ayuda a darnos cuenta que no debemos enviar al laboratorio algo que ya se ve, ¿no? Entonces, existen 3 categorías del análisis de aceite. La primera categoría, ¿no? ¿Qué se analiza? Las propiedades del fluido. Las propiedades del fluido son analizamos las propiedades físicas y químicas del aceite en uso, en proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué propiedades, ¿no? Aquí, bueno, el amarillo es un alto beneficio, un medio y sin beneficio. Entonces, cuando hablamos de las propiedades del fluido, ¿qué propiedades, a qué le sacamos provecho? Uno, al análisis de viscosidad, al número ácido o número básico. Bueno, hacemos un análisis por infrarrojos, por transformadas de Fourier, lo vamos a ver más adelante, que es para sacar la información, la huella dactilar del aceite, hacer una identificación del estado del aceite, de los contaminantes, ¿no? El punto de inflamación, bueno, un beneficio medio y análisis de elementos, ¿no? En segundo lugar, la contaminación, ¿no? Contaminantes que destruyen al lubricante y a la máquina. Bueno, aquí voy a tener que alejar, ¿no? Con conteo de partículas, análisis de humedad, un medio de análisis de viscosidad, ferrografía analítica, número ácido, número básico, FTIR, pruebas de membrana, punto de inflamación y análisis de elementos. Y bueno, cuando analizamos partículas de desgaste, lo que estamos haciendo es analizar el estado de la máquina, ¿no? ¿Cuál es por qué existen esas partículas de desgaste y qué tipo de partículas son? Entonces, bueno, se hace un conteo de partículas, la concentración de partículas de desgaste, la ferrografía analítica, número ácido, número básico, prueba de membrana y análisis de elementos. Entonces, son esas 3 categorías del análisis de aceite que nos van a ayudar a entender cómo es que en su momento, cuando interpretemos un resultado, bueno, vamos a ver las propiedades del fluido, la contaminación y las partículas de desgaste. Mauricio, tengo una preguntita. Sí. En la empresa mandan a hacer los análisis de aceite, ¿verdad? Pero mi pregunta va enfocada a que cuando yo mando a hacer un análisis de aceite, es como hacerme un análisis de sangre. Yo digo, mira, ahorita quiero verme triglicéridos, quiero verme glucosa, o en todo, o las 3 van incluidas en el análisis de aceite. O sea, yo mando y el retorno me da propiedades del fluido, contaminación y partículas de desgaste. Esa es la pregunta. O si tengo que especificar exactamente una de las 3 o las 3 de una sola vez. Bueno, dependiendo del laboratorio, el tipo de laboratorio con el que está trabajando, normalmente, por ejemplo, en el caso de los laboratorios con los que yo trabajo, sí yo les digo, y eso debería ser algo común en todos los laboratorios, decirles qué es lo que necesito que me dé, qué información necesito que me dé, ¿no? Ahora, ya los laboratorios tienen ciertos estándares. Uno pide una muestra básica, por ejemplo, o un análisis básico, donde te va a mostrar las características básicas, ¿no? Viscosidad, contaminantes y ciertos aditivos, ¿no? Ahora, si voy avanzando un poco más y ya quiero un resultado para algo específico, entonces le voy pidiendo al laboratorio por cada resultado que me muestre, bueno, otro tipo de análisis
que me van a dar, que me van a ayudar a identificar, por ejemplo, digamos, en turbinas, quiero hacer un análisis de barnices. Ok, no me interesa si no me interesa mucho algunos elementos, pero sí me interesa saber el barniz. Ahora, si voy a analizar barniz, tengo que ir analizando otros elementos más. Entonces, cada laboratorio tiene sus parámetros, de muestra básica, una muestra intermedia y muestras específicas. Por ejemplo, la ferrografía analítica no te la hace cualquier laboratorio y además no te la hace simplemente porque tú le digas, mándame un resultado de esto. Tú tienes que pedirle, necesito una ferrografía analítica de este análisis, ¿no? Entonces, hay muestras específicas y muestras básicas, ¿no? Perdón, resultados de análisis básicos y específicos, ¿no? Entonces, sí es necesario hablar con el laboratorio, que el laboratorio te guíe qué es lo que necesitas y bueno, qué resultados te va a dar, ¿no? Bueno, los objetivos del muestreo de aceite. Objetivos básicos del análisis de aceite, ¿no? Vamos a verlos. Entonces, ayuda a determinar las condiciones del lubricante y el equipo. Entonces, ¿qué consideraciones y estrategias tenemos que tener? En primer lugar, el punto de muestreo, ¿no? Vamos repitiendo algunas cosas en las líneas de retorno antes de los filtros, puntos primarios y secundarios y la identificación adecuada del muestreo. Las herramientas de muestreo, ¿no? Todas las herramientas que estamos mencionando y los procesos y prácticas de muestreo estandarizadas. Tratar de estandarizar el proceso de acuerdo a cada empresa, pero tratando de hacer la misma tarea para todas las veces que se tome la muestra. Si vamos cambiando la rutina o cambiamos los procedimientos, pues podemos cambiar la máquina. Perdón, podemos cambiar el resultado. Sí. Yo tengo una pregunta ahí en la parte de lo que es la frecuencia de la toma de muestreo. ¿Qué criterios se pueden utilizar para determinar, digamos, cuándo es necesario en intervalo de tiempo hacer una toma de muestra de aceite? Bueno, hay algunas tablas y algunos parámetros que nos ayudan a definir las frecuencias, y a partir de estas frecuencias nominales, podemos, ¿no? Por ejemplo, en un equipo móvil, ¿no? Cada 250 horas. Bueno, lo hacemos cada 250 y vemos si nos da un buen resultado, o sea, o si tenemos los resultados que estamos buscando, o podemos bajar, ¿no? Bajar el tiempo 50. Dependiendo de los objetivos que nos tracemos, ¿no? Entonces, dependiendo de los objetivos que nos tracemos, vamos a lograr identificar una frecuencia óptima para el equipo. Entonces, si bien hay como te digo, nomenclatura, no tablas de recomendación, no es una regla. Nosotros, de acuerdo a los objetivos que nos tracemos, vamos a ir definiendo las frecuencias. Bueno, y eso es lo que digo ahora, ¿no? Una pobre planificación y pobre ejecución durante el proceso de muestreo de aceite, vamos a meter un análisis y vamos a tener resultados de acuerdo a la importancia que le demos. Si no es muestra representativa, si no hay una planificación, si no sabemos por qué mandamos el análisis y demás, entonces el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a tener cualquier tipo de resultado y va a ser como que lo que metemos también o lo que plantamos, eso vamos a cosechar, ¿no es cierto? Entonces, le demos la importancia necesaria. Entonces, bueno, veamos un poco más a detalle estas herramientas de muestreo. La bomba de vacío.
no sé si se han familiarizado con bombas de vacío. Son jeringas un poco más grandes que generan un vacío al introducir la botella, ¿no es cierto? El frasco, y vamos succionando el aire hasta que en el momento que se genere el vacío, va ingresando y comienza a ingresar el aceite, ¿no? Se extrae en realidad todo el aire, ¿no? Al generar al succionar con la bomba, sacamos todo el aire y ese vacío que se ha creado va a ser el que va a jalar, ¿no? O succionar el aceite, ¿no? Entonces, es una de las herramientas más utilizadas hoy en día. No es la única, ¿no? No es la única porque los puertos de muestreo ya vienen configurados de distintas formas, a veces para suprimir el uso de una bomba, ¿no? Entonces, un puerto de muestreo disponibles en diferentes medidas, tipos de metales, configuraciones, ¿no? Hay diferentes marcas, hay diferentes formas de tomar de configuración de los puertos. Entonces, pero creo que son básicos. Hoy en día ya es básico tener un puerto de muestreo para tomar una muestra. Cuando no se tiene un puerto de muestreo, la muestra disminuye en cuanto a su representatividad, ¿no? Al enviar al laboratorio. Es un problema. Tengo experiencia en distintas industrias donde utilizaban la misma manguera, no tenían puerto de muestreo, metían como sea en cualquier lugar la manguera, sacaban el resultado y bueno, les mostraba cualquier cosa también, ¿no? Y entonces, y eso es por no tener un plan, una planificación adecuada. Y no son muy caros, ¿no? Adecuar una máquina con un puerto de muestreo no les va a salir para nada caro con respecto a la falla o a una parada de máquina, ¿no? Que puede ocurrir. Los puertos de muestreo con tubo pitot. El tubo pitot es un tubo como el que ven aquí, que está adaptado al mismo puerto. Y el tubo puede ser doblado, de acuerdo, digamos que tengo la configuración de un equipo y tengo que meter un tubo hacia abajo o el lubricante está hacia abajo, entonces existe la posibilidad de doblar estos tubos, ¿no? Normalmente viene metal resistente a todos los aditivos de aceite, latón, y bueno, entonces se puede utilizar para llegar al punto donde está el lubricante y la muestra es más representativa, ¿no? Otra configuración es el puerto, inspección visual, ¿no? Una mirilla que viene adaptada al puerto y además un tubo, una conexión de este tipo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de hacer una inspección, tanto visual, nivel de aceite, bueno, por ahí hay burbujas, no sé, cualquier cosa se puede identificar, el tubo y el puerto, ¿cierto? Entonces, es también una buena práctica tener uno de estos elementos. Entonces, bueno, existen distintos tipos de procedimientos. Bueno, aquí solo lo estoy poniendo como ejemplo, no para que los estudiemos cada uno de ellos, sino para que vean, aquí hay procedimientos donde te detallan qué tiene la bomba, qué elementos utiliza, la bomba, los frascos, los pasos del procedimiento para la toma de muestra. En otros procedimientos se pueden detallar los equipos, las frecuencias, se puede detallar el equipo como tal, en qué punto se toma la muestra, ¿no? De acuerdo a cada industria, cada proceso, cada planta, ¿no? Cada ingeniero incluso de confiabilidad tiene distinta concepción de cómo es un mejor procedimiento. Entonces, no hay una regla de cómo debe ser un procedimiento, pero sí el criterio de que se toma la muestra de esta manera, estos son los pasos que tienen que seguir, la identificación del punto, ¿no? Etcétera. Entonces, es muy útil para la persona que va a tomar la muestra, ¿no? El procedimiento tiene que estar escrito no para ser archivado en una biblioteca, sino para que sea como la hoja de ruta de la persona que está tomando la muestra.
Bueno, ¿dónde se ubican los puertos de muestreo? ¿O cuál es el criterio de ubicación de los puertos de muestreo? Los puertos de muestreo, existen puertos primarios y existen puertos secundarios. Los puertos primarios son utilizados para monitorear las propiedades físico-químicas del lubricante y comúnmente están localizados en líneas simples de retorno, ¿no? Y el puerto primario normalmente va a hacernos un análisis de todo el equipo, ¿no? O de la situación general de un componente. Y un puerto secundario va a apuntar a un elemento secundario como tal del equipo. Por ejemplo, quiero analizar solo la bomba de este sistema, entonces voy a poner el puerto secundario en el retorno hacia la bomba, ¿no? O a la salida de la bomba. Depende del criterio que yo tome. O quiero analizar si el filtro está filtrando o la eficiencia del filtro, ¿no? Entonces voy a utilizar un puerto de muestreo secundario a la salida del filtro, ¿no? Entonces, los puertos primarios y secundarios pueden variar de esta manera, ¿no? Y se instalan en sistemas de lubricación. Por ejemplo, aquí este es un sistema de lubricación forzada, donde requiere el puerto de muestreo sea instalado después del componente, ¿no? Entonces, simplemente eso es un ejemplo donde podemos tener puertos primarios, ¿no? Por ejemplo, este es el puerto primario en la línea de retorno, ¿no? Y tengo puertos secundarios, en este caso, por ejemplo, para analizar esta bomba, ¿no? Las tres distintas bombas. Estos son otros puertos secundarios, antes y después, ¿no? Del componente. Y así, entonces yo defino, de acuerdo al plan que estoy ejecutando, cuáles son mis objetivos y qué es lo que me va, qué resultado quiero obtener con un análisis de aceite. De acuerdo a los resultados, a los objetivos, entonces voy a instalar puertos de muestreo secundarios y puertos de muestreo primarios. En sistemas hidráulicos y sistemas presurizados, bueno, es recomendable utilizar reductores de presión, ¿no? Justamente para que no causar un daño o que, la muestra salga disparada, ¿no? Entonces, además el puerto se instala, ¿no? De manera que el flujo sea guiado a este lugar, ¿no? Son las recomendaciones que se tienen, ¿no? Muestreo de sistema de cárter húmedo, por ejemplo, con circulación. Entonces, fíjense, aquí tengo el puerto primario, ¿no? A la salida del sistema, y en el retorno, bueno, tengo un puerto secundario, ¿no? Después de la bomba. Entonces, en aplicación, ¿qué aplicaciones? En drenajes y líneas de retorno, sistemas de pérdida, líneas múltiples de retorno sin colector común, ¿no? Cuando las gotas del aceite se precipitan directamente al reservorio, bueno, ahí es un asunto de la configuración del equipo, ¿no? Un sistema de cárter húmedo. ¿Qué ejemplos típicos hay de estos? Motores diésel, cajas y compresores con sistemas de circulación. Y aquí hay que tener cuidado, bueno, simplemente porque a veces no se tiene este tipo de configuración y tenemos que introducir un puerto de muestreo, ¿no? A hacer una modificación, ya sea con tubo pitot o directamente el puerto de muestreo, pero se debe tomar una decisión, se debe identificar de manera adecuada dónde se debe colocar el puerto de muestreo. Muestreo de sistema de cárter seco. ¿Qué aplicaciones? ¿No? ¿Dónde se colocan los puertos? En los retornos o drenajes presurizados. Drenajes o retornos no presurizados usan una bomba de vacío, ¿no? En el caso de que no se tenga la posibilidad. Y en las líneas de retorno o drenaje común antes de entrar en el tanque, ¿no? En este caso, antes de entrar al tanque,
el retorno, ¿no? Y a la salida, este sería un secundario y este sería el primario, ¿no? Ejemplos típicos: sistemas hidráulicos, turbinas de vapor, ¿no? Aceite de rodamiento y máquinas papeleras, ¿no? Entonces, saber identificar. Ahora, a veces solo queremos tomar la muestra general y solo tenemos el puerto primario, ¿no? No necesariamente es tener siempre puertos primarios y secundarios. Para iniciar un programa de análisis de aceite, comenzamos con un puerto primario y vamos avanzando en caso de ser necesario colocar puertos secundarios, ¿no? Bueno, en sistemas de lubricación forzada, ¿no? Que era el primer ejemplo. Y lo mismo, ¿no? Puertos primarios perdón, aquí es el puerto primario. Este y este podrían ser los primarios, ¿no? Fíjense, es una adaptación con tubo pitot en el lugar donde hay retorno, ¿no? El retorno de aceite y además hay turbulencia en ese punto. Muestro en sistemas hidráulicos lo propio, ¿no? Fíjense, aquí tengo puertos primarios, estos dos son primarios. Este también podría ser un puerto primario, ¿no? Porque está en la línea de retorno. Y bueno, también este. Todos los demás vendrían a ser puertos secundarios. ¿Qué pasa en reservorios? ¿No? Como este. Este ya es una configuración variada, ¿no? Con varios elementos. Donde tengo puertos primarios, estos pueden ser los puertos primarios. Fíjense, en este punto está coloreado de diferente forma, diferente color, perdón. En este lugar es donde se tiene esta turbulencia, ¿no? O el aceite está en movimiento, de manera que podamos tomar una muestra representativa en este punto. Entonces, estos serían los puertos primarios, estos tres, ¿no? Los tres que están ahí. Bueno, cuatro, aquí tengo uno más. Todos son puertos permitidos, ¿no? Que existe la posibilidad de utilizarlos. En este caso, por ejemplo, que es lo que ayer les decía, este es un kit donde tengo el puerto, tengo el filtro de secante, tengo la entrada y salida perdón, en este caso, entrada de lubricante, ¿no? Para carga, y aquí tengo una descarga. Y tengo un tubo pitot instalado al puerto de muestreo, ¿no? Entonces, una herramienta muy útil donde puedo tener tres elementos al mismo tiempo, en uno solo. Bueno, el muestreo fuera de línea. Esta es una configuración o una adaptación, una mejora que se le hace al equipo, ¿no? Un equipo en este caso puede ser un reservorio de una caja de engranajes, por ejemplo, donde se hace, ¿qué modificación se hizo? Se saca un sistema fuera de línea de filtración, ¿no? Un sistema fuera de línea de filtración. Puede ser una filtración constante o se utiliza algún sistema para que la filtración se haga por etapas o algunas horas al día, ¿no? De manera que tengamos o mantengamos el aceite en buenas condiciones, ¿no? Y los puertos se pueden tomar en el retorno, antes, ¿no? Después del filtro, o a la salida antes del filtro, ¿no? ¿Qué pasa en sistemas no presurizados? Sistemas presurizados de baja presión y de alta presión. Para el muestreo de bombas de vacío y sistemas presurizados se minimiza el volumen del muestreo, ¿no? Hay un sello doble, se utiliza una tapa protectora externa enroscable, ¿no? Hay un bajo costo de la pieza y de su instalación justamente, ¿no? Porque es mejor tener cuidado con esto, porque no va a ser posible sacar aceite tan fácilmente, la muestra como tal. Y bueno, o sea, hay que diagnosticar la presión si no estamos interrumpiendo
o no estamos obstruyendo la presión, ¿no? No se está liberando la presión que necesita el equipo, ¿no? Muestreo de sistemas estáticos. Y aquí pongo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay turbulencia, cuando el aceite no está en circulación? Entonces, bueno, lo que se hace es simplemente tomar la muestra, sí, a la temperatura de trabajo, ¿no? A la temperatura nominal donde la muestra sí va a ser representativa, ¿no? Entonces, se debe introducir, o sea, podemos introducir contaminantes a la muestra y al sistema, si es que no tenemos el cuidado suficiente, ¿no? Entonces, la inserción del tubo, en este caso, no es una buena práctica. Entonces, ¿qué se debe hacer? Mostrar de tanques y reservorios. El aceite cárter, si no hay disponible en una zona viva para tomar la muestra, entonces ahí recién se utiliza un tubo. Y bueno, los equipos que la tendencia al conteo de partículas de humedad no son importantes, ¿no? Entonces, aquí es aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos metiendo, si no se utiliza un tubo pitot y se utiliza una manguera, se puede poner un tubo para tomar la muestra siempre en el mismo punto, ¿no? Tener claro de que tomemos en el mismo punto cada vez, si es que no podemos instalar un tubo pitot, ¿no? Si vamos a meter manguera. Y bueno, es inaceptable si metemos la manguera en cualquier lugar o cada vez una distinta distancia, la manguera se dobla, ¿no es cierto? Y bueno, va variando cada resultado o cada muestra, siempre va a ser diferente. Entonces ahí tenemos que tomar una determinación para que las muestras sean representativas. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este punto. De mi parte, pues las cajas que ocupamos aquí tienen la salida a un costado. Entonces, generalmente de ahí obtenemos la muestra. Entonces, es una buena práctica, no sé, o sería de colocarle en otra posición. Perdón, no he escuchado muy bien la pregunta. Si me la puede repetir, por favor. Hola, sí, las cajas que tenemos acá nosotros, pues tienen la salida a un costado. Entonces, de ahí tomamos nosotros la muestra. No sé si es una buena práctica o tendríamos que ubicar, así como menciona. Está a un costado en la parte baja de la caja. En la parte baja, sí. Ya, sí, bueno, la verdad es que está más o menos por aquí abajo, ¿no? Por ahí, correcto. Sí, bueno, no es el mejor punto. ¿Qué se puede, o sea, qué solución se le puede dar a esto? Lo que se puede hacer es utilizar un tubo pitot, ¿no? Que haga esto y suba hasta un punto intermedio donde sí tenga una muestra representativa, ¿no? Entonces, como les decía, el tubo pitot se puede doblar, ¿no? Se introduce y se dobla hasta un punto donde sea representativo. Si no existe la posibilidad, entonces, bueno, el tubo puede ir de esta manera, ¿no? O sea, tomar la muestra desde aquí con un tubo, como en este caso, ¿no? Es la mejor forma, ¿no? Pero en la parte baja tengo sedimento, ¿no? Todo el sedimento, y no voy a tener una muestra representativa. Ok, eso le quería consultar porque no. Sí, casi siempre tomamos de muestra de ahí y de qué manera podíamos ubicar el tubo pitot. Sí, sí. Y como te digo, el tubo pitot, como se lo puede doblar, entonces se puede mantener de esa manera, ¿no?
Excelente, gracias. Orden. Bueno, mostró un punto de drenaje. Ya hemos dicho que eso no es una práctica. Acabamos de decirlo, ¿no? Y es un método muy común. Es típicamente cuando es el único puerto donde se puede tomar, pero no es representativa, ¿no?, de las condiciones de aceite en las zonas críticas de trabajo. Entonces, es mejor utilizar otro método. Justo lo acaba de mencionar, ¿no? Entonces, Tupitot es la mejor práctica, ¿no? Lo acabamos de decir. Y nos ayuda, aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, de tubos que están doblados, ¿no es cierto? Es un trabajo inicial, no es un trabajo que inicialmente se lo hace, pero una modificación probablemente al equipo que nos va a ayudar a tener una muestra representativa, ¿no? Bueno, como resumen de los métodos de muestreo, las mejores prácticas: asegurar que los equipos están operando a temperatura de operación, tomar la muestra en áreas turbulentas que sean representativas, en áreas críticas de operación, instalación permanente de componentes para garantizar la consistencia de la toma de muestra, ¿no? Tubos, puertos de muestreo, etc. Drenar los puertos, siempre limpiar, mantener limpios los puertos antes de la toma de la muestra, ¿no? Y los equipos, la bomba, desechar las mangueras, ¿no? Mantener los envases limpios, tener los envases limpios en un lugar limpio, seguros, cosa que no sea el envase el que nos bote un resultado inadecuado. A tomar la muestra con la frecuencia correcta, ¿no? El tema de la frecuencia ya no sé si hace rato, Walter, vamos a ver un rato más, justamente un poco del tema de frecuencias. Enviar la muestra al laboratorio inmediatamente. Esa es una de las cosas que también tenemos que tener cuidado. Enviar las muestras, cuando tomamos la muestra, si tomamos mucho tiempo en despacharlas o en enviarlas al laboratorio, uno que no le estamos dando la importancia suficiente a lo que puede estar pasando el equipo, ¿no? Entonces, mientras más antes, mejor. Siempre es recomendable mandar la muestra al laboratorio casi inmediatamente después de que se haya tomado. Y bueno, cumplir con los procedimientos de seguridad. ¿Qué prácticas no son tan buenas? Tomar la muestra de sistemas que no están operando, ¿no? Y no están a la temperatura de operación. Tomar la muestra del drenaje, tomar muestras por inserción de manguera, ¿no? Metiendo la manguera, no es. Ahora, en equipo móvil, cuando estamos hablando de un camión, ¿no? De un camión, de un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de construcción que no tiene puertos, lo que se recomienda hacer es introducir la manguera por el punto por donde está la varilla de medición de aceite, ¿no? No del drenaje, nuevamente, no del drenaje. Tener cuidado con eso. Utilizar métodos y puntos de muestra de forma inconsistente, no es tan buena la práctica. Tomar muestras casi inmediatamente después del cambio de aceite. Vamos a tener una muestra de un aceite casi nuevo, aditivos casi nuevos, y no nos va a servir mucho, ¿no? Es mejor un intervalo que sea un poco, bueno, con algunas horas de trabajo, ¿no? Que sean importantes. Entonces, tomar la muestra demasiado tiempo para evitar, perdón, dice tomar demasiado tiempo para enviar las muestras al laboratorio, o sea, tardarse mucho en enviar al laboratorio. La instalación del tubo Pitot, ¿no? Lo que preguntamos justo ahora. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, un tubo que se ha instalado, ¿no? Y ahí está en un sistema.
Como les digo, nuevamente el tubo puede ser doblado. La limpieza de los frascos, ¿no? ¿Qué condiciones? También se mide en cantidad de partículas, los frascos, ¿no? Y bueno, tenemos que, hay una norma, y bueno, el laboratorio, lo ideal es que el laboratorio te entregue los frascos, ¿no? Les entregue los frascos y si no, bueno, hay que comprar frascos que sean adecuados. Y están catalogados del 1 al 100, donde 100 es súper limpio, ¿no? Bueno, limpio. No, perdón, al revés. 100 es limpio, por encima de 100 ya no es limpio, es sucio. Súper limpio 10 y 1 es ultra limpio, ¿no? Y esto en número de partículas mayores que 10 micrones por cada ml. Hay que tener, dice, cuidado con los envases esterilizados. Pueden contener partículas de agua, ¿no? Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso. O algún elemento que haya sido utilizado para esterilizar el frasco, no algún elemento químico. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir en cuanto a la frecuencia de muestreo? Mostrar una frecuencia adecuada correctamente, pero ¿qué tan frecuente debemos tomar la muestra? Entonces, debemos tener ciertas consideraciones que las vamos a mencionar ahora. Denme un segundito, por favor. Bien. Entonces, ¿qué consideraciones sobre cuándo muestrear? Para saber cuándo tomar una muestra, tenemos que conocer los patrones de la falla, ¿no? Las estrategias desarrolladas como patrones de falla, ¿no? Y este es un gráfico de los principios del RSM, ¿no? Dos principios claves del RSM utilizados en el desarrollo de las estrategias son la señal de patrones de falla, ¿no? Y la probabilidad de falla cae bajo alguno de estos 6 patrones, ¿no? Por ejemplo, el primer patrón, ¿no? El patrón A, presenta una alta probabilidad de mortalidad del equipo, ¿no? Entonces, y es una mortalidad inicial. Eso significa que el daño va a ser muy prematuro en el inicio, después de la reparación, con una probabilidad constante, ¿no? Y más baja de falla durante el periodo prolongado. Entonces, hay una probabilidad creciente de que la falla o el desgaste, debido a que se acerca al final de la vida del componente, ¿no? Por ejemplo, el patrón C, ¿no? Este patrón C representa una probabilidad cada vez mayor de falla, ¿no? Aquí dice un 5%. Y cada vez mayor de la falla, ¿no? A lo largo de la vida útil. Por ejemplo, entonces, como información, el 89% de las fallas se ajustan a los patrones, a uno de estos patrones, al D, E y F, ¿no? Que son fallas totalmente aleatorias, ¿no? Basadas en estudios de mantenimiento, ¿no? Entonces, y el segundo patrón, el B, dentro de lo que es la curva PF, ¿no? Que es la curva de falla, ¿no? Desde el inicio de la falla hasta la falla inminente, ¿no? Donde la curva, esta representa la condición degradante, ¿no? En el tiempo en el que va desde el comienzo de la falla hasta la falla, ¿no? El punto P es el fallo o la falla, el momento que se la detecta, ¿ok?
El punto P es cuando se detecta la falla. Y F es cuando ya ha ocurrido la falla y hay un fracaso, ¿no? Hay una muerte ahí. Entonces, para cualquier tarea de detección, de monitoreo de fallas, sea efectiva, se debe realizar el análisis, ¿no? En este punto, a la mitad, ¿no? En este intervalo es donde se monitorea, ¿no? Donde ya se realiza el análisis. Entonces, ¿qué señal tenemos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué alertas podemos tener? Entonces, para una tarea de prevenir el fracaso, ¿no? El modo de falla y los efectos deben ser identificados, ¿no? Debemos identificar la falla. Entonces, el patrón de falla que encaja debe entenderse como la ayuda para seleccionar y definir la tarea correcta. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Y para eso el análisis de aceite nos ayuda, ¿no? Nos identifica en qué punto está, cómo está la falla, cuál es el modo de, bueno, no cuál es el modo de falla, sino en qué etapa podría estar la falla, ¿no? Entonces hay un patrón de la falla, ¿no? Que encaje en este punto. Entonces, es como aquí dice, ¿no? Debemos considerar sobre cuándo debemos muestrear. Cuando la falla ya se ha llevado a cabo, entonces ya no es representativo. Bueno, entonces, consideraciones sobre cuándo muestrear. Entonces, uno, la severidad del ambiente del fluido, ¿no? Si existe una severidad alta, ¿no? Si existe una severidad alta en cuanto a la contaminación, polvo, temperatura, altas cargas, presiones, velocidades, altas temperaturas, choque, vibración, ¿no? Contaminación química, entonces el tiempo de muestreo debe ser más corto, ¿no? Debemos acortar el tiempo de muestreo entre intervalos, ¿no? Entre la muestra que se ha tomado y la siguiente muestra debe ser más corto el tiempo. La edad del equipo, ¿no? Las horas desde el último overhaul, ¿no? La expectativa de vida, la marca, el modelo, nos ayudan a identificar también esta periodicidad. ¿Cada cuánto tengo que tomar la muestra? ¿No? Y bueno, los objetivos. Los objetivos son otros. ¿Cuáles son los límites que nosotros nos hemos trazado? ¿No? Dentro de estos límites, yo tengo que identificar y determinar cada cuánto voy a hacer la toma de la muestra, qué frecuencia voy a utilizar. La edad del lubricante. Bueno, en este punto es donde normalmente la mayoría se detiene y es el punto que toman para determinar cada cuánto muestrean, ¿no? Lo que hace rato nos decía alguien por ahí, a mí me dicen que tengo que tomar la muestra en cada cambio, ¿no? Y ese es el ciclo. Y no se ha tomado en cuenta todas estas consideraciones anteriores, ¿no? Simplemente que ese es el momento del cambio y ese es el momento que voy a hacer la toma de la muestra. No es la única consideración, ¿no? La oxidación, la contaminación, bueno, si es un aceite mineral, si es sintético, si es semisintético, ¿no? La penalidad económica de la falla. ¿Qué significa la penalidad económica de la falla? ¿No? Es la consideración de el costo que el costo que está, que correspondería a cuando tenemos una falla. Entonces, consideramos evitar este tipo de costos o de gastos de una parada innecesaria, un costo de reparación, mano de obra adicional y todo esto. Entonces,
vamos adelantándonos a este tipo de gastos, costos que podríamos evitarlos justamente haciendo un análisis de aceite. Entonces, la periodicidad tiene también que ver con evitar este tipo de costos. Bueno, lo que les decía antes, existen distintas recomendaciones en cuanto a la frecuencia de muestreo, ¿no? Y esta es una tabla de frecuencia de muestreo sugerida solamente, como un parámetro para cierto tipo de equipos, tanto automotrices como industriales, pero debemos trazar nuestros propios objetivos. Ok, al principio puedo tomar esta tabla como una referencia, pero a partir de eso ir tomando decisiones, determinaciones, mejoras a nuestros objetivos, de manera que el análisis de aceite lo utilice cada vez de mejor manera, ¿no? Entonces, el tipo de equipo automotriz, por ejemplo, en motores diésel, se puede tomar a las 150, 250, 500 horas, ¿no? O en millas, 10,000, 25,000 millas. O en kilómetros también, a los 250, 500 kilómetros, 1000, ¿no? Se va determinando. Pero como estamos hablando de equipo móvil normalmente, en horas, 150, 250 y 500. Motores a gasolina, ¿no? 100, 200 horas, ¿no? En el caso de que se haga, normalmente no siempre se ve, o en kilómetros, a los 5,000, a los 10,000, ¿no? Y a los 15,000. Transmisiones, 500 a 1500 horas. Granes diferenciales, mandos finales, 500, 1500 horas. No, y en equipo industrial, que es lo que un poco más les interesa a ustedes, si se fijan, hidráulicos, turbinas de vapor, compresores, normalmente se hace cada 1000 horas. Ahora, ese es un parámetro, como les decía, que se puede tomar como un punto de partida. Pero a partir de esto, debemos determinar si debemos seguir haciendo cada 1000 o a veces cada 500 y a las 1000. Pero eso va a depender de los objetivos que nosotros nos hacemos y de las primeras muestras que tomemos. Con las primeras muestras vamos a poder hacer un análisis, ok, vale la pena que tomemos las muestras antes o después, ¿no es cierto? Y vayamos trazándonos objetivos determinados de acuerdo a los primeros resultados. No sé si alguien tiene alguna consulta en cuanto a eso de las frecuencias, si queda claro este asunto. Ok. A ver, una pregunta. ¿Cuál de estos no es uno de los 5 factores para determinar frecuencias de muestreo? Estrechez de los objetivos. Sí, ¿no? Sí, no es uno de los 5 factores. Todos los demás sí son, ¿no? Bueno, ensayos de análisis de aceite. Hoy por la tarde, después del almuerzo, vamos a tener la intervención de una persona del laboratorio. Nos va a hacer una pequeña, va a compartirnos algo de la experiencia del laboratorio, pero ahora lo vamos a conocer en video. Vamos a ver un video de él. Y es mi hermano. Bueno, trabajamos en el mismo rubro, solamente que él trabaja en Estados Unidos, en uno de los laboratorios más grandes a nivel mundial, es el laboratorio de Bureau Veritas. Y bueno, él ahora nos hizo un pequeño video para ver cómo es un laboratorio allá en los Estados Unidos, cómo funciona un laboratorio y bueno, algunos detalles que nos ayudan a conocer un poquito más del
A ver, vamos a poner sonido a esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alarcón y trabajo en el Laboratorio de Análisis de Aceites de Bureau Veritas. Las muestras llegan a un sitio donde se las clasifica primeramente. Por lo general la muestra viene sola, aparte, y la información viene en un papel adicional. Esta información se puede descargar de una página web, son unas plantillas que se descargan en una página web donde tenemos toda la información del aceite, de la máquina, del componente, la vida, las horas en servicio. Se hace una clasificación de todas las muestras que van llegando para poder meterlas a producción. Y ahora os muestro el sitio de donde se analizan las muestras. Toda la información que llega en los botes de las muestras se pasa a un sistema. Este sistema en nuestro caso se conoce como LIMS. El sistema LIMS lo que hace es introducir toda la información relevante que el cliente manda para el análisis del aceite o del fluido que se va a tratar. Una vez analizado, que es lo que vamos a ver ahora en el laboratorio, las muestras se reportan en nuestra plataforma. Nuestra plataforma se llama LOAMS. Es una plataforma, una página web donde el cliente tiene acceso a todas sus muestras y se ven todos los análisis realizados en el laboratorio. El primer análisis que se realiza a todas las muestras, por lo general, es el de metales. Esta máquina, este equipo se llama ICP, es un plasma, hay una llama de argón aquí que arde a 7000 grados centígrados y quema la muestra, la vaporiza y se lee los elementos que se están analizando. Entonces tenemos aquí metales de desgaste, metales de contaminación y metales de aditivación. Otro análisis que tenemos es el espectro infrarrojo, es la huella dactilar del aceite. El equipo que mide la huella dactilar, el tipo de aceite es este, FTIR. Tenemos también el sitio de preparación donde se mezcla la muestra con queroseno. El queroseno es el fluido que diluye la muestra para poder ser sprayada dentro del equipo. Esta es una muestra de espectro infrarrojo. Esta es la huella dactilar que genera el equipo y la que luego nosotros utilizamos para determinar si el aceite es el que dice el cliente o si tiene carbonilla en el caso del motor, si tiene agua, si tiene aditivos y una serie de elementos que son propios del aceite. En esta parte tenemos la tritación, es donde analizamos el TAN y el TBN. El ácido y el básico de todos los aceites. Los aceites de motor se analiza la parte básica, el TBN, y en los aceites industriales se analiza el ácido, TAN. Entonces tenemos equipos de filtración donde se realiza la determinación del ácido o de la base. Aquí tenemos un análisis de agua por Carl Fisher. El agua por Carl Fisher nos reporta la concentración de agua en partes por millón, en ppm. Este equipo, por ejemplo, que tenemos aquí, se llama PQ. El PQ lo que hace es detectar la cantidad de partículas ferromagnéticas presentes en una muestra de aceite, no de grasa, de aceite. Es un indicador, nos da un valor adimensional del desgaste medido como partículas ferromagnéticas en el aceite. Este es un equipo, un contador de partículas. El contador de partículas lo que hace es precisamente contar la concentración de partículas y las divide en diferentes tamaños: 4, 6, 14, 21, 38 y 72 micras. Nos reporta la cantidad de partículas dividida en esa clasificación. La viscosidad es la propiedad física más importante de los aceites. Tenemos aquí 4 valores de viscosidad. Aquí dentro tenemos silicona que está calentada a una temperatura estándar, 40 grados y 2 a 100. A 100 grados se miden los aceites de motor y a 40 grados centígrados se mide la viscosidad de aceites industriales. En análisis de grasa, tenemos la muestra de grasa,
Además de analizar el agua, podemos analizar los metales y también podemos analizar con un equipo que tenemos aquí la concentración de partículas ferromagnéticas. En este caso, a diferencia del PQ de aceites, la concentración de partículas ferromagnéticas en el caso de las grasas nos la reporta en partes por millón. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver. Es un vistazo a un laboratorio. A veces hablamos de laboratorio y nunca hemos llegado a conocer un laboratorio. Bueno, ahora con esto de la digitalización y hacerlo todo en video, bueno, he logrado sacar este video, ¿no? Y conocer un poco acerca del laboratorio. A ver, una pregunta. ¿El aceite viejo es la causa de la mayoría de las fallas relacionadas con el lubricante? ¿Es verdadero o falso? Falso. 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 Sí, es falso, ¿no? En realidad, la causa de las fallas relacionadas con el lubricante, bueno, son otras, ¿no? Bueno, veamos qué aspectos principales del aceite son tomados en cuenta, perdón, del análisis de aceite, son tomados en cuenta, ¿no? Y qué es lo que se analiza. Por eso lo ponía el video antes, para un poco ver qué es lo que, o cuál es el circuito, cómo se va analizando una muestra, qué tipos de análisis existen, los equipos que hay. Y bueno, una de las razones de las cuales poner el video muchas veces se pretende hacer de laboratorista, ¿no? Hacer un laboratorio en planta, a pesar de que existen equipos que son pequeños, que son de campo, le llaman, y se hacen muestras en campo, se toman muestras en la misma planta, ¿no? Y se utilizan ciertos equipos pequeños, ¿no? Fíjense que el laboratorio, ese tipo de laboratorio no podría ser puesto en una planta, a no ser que se invierta unos buenos miles, si no decir millones de dólares, para poder analizar una muestra, ¿no? del lugar donde estamos. Eso significa que no es tan fácil hacer un análisis. Necesitas gente experta, necesitas gente que te haga el análisis, se necesitan reactivos, se necesita, bueno, equipos muy especializados, y además se necesita una persona o personas que interpreten estos resultados de cada uno de los equipos de diferente, en cada uno de los procesos. No es que tomo una muestra y solo una persona del laboratorio me va a hacer una interpretación. Y esa es una de las características que pueden diferenciar a un laboratorio del otro. Yo he tenido por no decir la mala experiencia, pero una experiencia que no ha sido tan buena, con un laboratorio que muy buen laboratorio, o sea, con muy buenos equipos y demás, que no me daban la interpretación, o sea, no había una recomendación de un experto que me decía, ok, tienes estos resultados por estas razones o por esas probables razones, y estas son las recomendaciones. El laboratorio, una de las características de un buen laboratorio es que el laboratorio te dé las recomendaciones adecuadas a los resultados que se han obtenido después del análisis, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar diferencia entre uno y otro laboratorio. Expertos que te hacen la interpretación, te ayudan a tomar decisiones respecto al análisis, ¿no? Entonces, es bien importante saber identificar. Por eso yo les preguntaba, bueno, allá no sé si existe un laboratorio, porque no es tan fácil. Estamos hablando de muy pocos laboratorios, en Sudamérica por lo menos. En Argentina existen 2 o 3 probablemente, en Chile sí es donde hay más, creo que hasta 4 laboratorios, en el Perú hay unos 2, ¿no? que son buenos, Bolivia tiene 1,
¿no? Pero estamos contando con los dedos de las manos y además identificar si estos laboratorios tienen la gente como para interpretar y te ayuden a resolver los problemas que tienes, ¿no? Entonces, es bien importante este asunto de la interpretación. Entonces, los aspectos principales, ¿no?, del análisis de aceite que nosotros vamos a ver, qué es lo que se monitorea en el laboratorio, qué es lo que se analiza. En primer lugar, las condiciones del lubricante, ¿no? Las condiciones del lubricante ya las hemos visto desde el punto de vista teórico, hemos visto qué aspectos técnicos, ¿no?, a nosotros nos interesa del lubricante y todas aquellas características que las hemos visto de manera teórica y las hemos visto escritas en fichas técnicas. Estas son las condiciones del lubricante, ¿no? Entonces, respecto a estas condiciones, lo que nosotros vemos es viscosidad, hollín, oxidación, los aditivos del lubricante, el número básico, el número ácido que se genera en planta, ¿no?, la acidez, la protección contra la acidez, que es el número básico. Si queremos analizar cuál es el punto de flama o cuál es el punto de congelación del aceite, ¿no? Todas esas características que las hemos visto de las condiciones del lubricante son las que se van a analizar. En segundo lugar, los contaminantes, ¿no? Y aquí nuevamente les dije ayer o antes de ayer estuvimos hablando en cuanto a la diferenciación, saber diferenciar qué es un contaminante respecto a qué es un aditivo. Y aquí lo vamos a poner, lo vamos a resaltar, ¿no? La diferencia entre lo que son aditivos versus lo que son contaminantes, ¿no? Estoy resaltándolo justo para que se nos quede marcado. Hemos hablado de las composiciones de los aditivos. Algunos aditivos, bueno, son en composición difíciles hasta de mencionar, pero bueno, sabemos que hay azufre, hay fósforo, hay zinc, hay calcio, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber identificar esa diferencia entre un aditivo y contaminante. Bueno, el polvo, agua, partículas, otros lubricantes, dilución con combustible, ¿no? Diésel, a veces le entra diésel al lubricante, a veces le entra glicol, ¿no?, del proceso de enfriamiento, etilenglicol, ¿no? Entonces, todos los contaminantes posibles que estén dentro del lubricante es un aspecto que se va a analizar en el laboratorio. Algo que nos interesa, que debemos tomar en cuenta, que es la condición del equipo, ¿no? La condición del equipo, bueno, analizamos los metales de desgaste, el tipo de desgaste, si es normal o anormal, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que también hacer una diferencia. A veces tenemos partículas de desgaste y tenemos que saber diferenciar si han entrado como contaminante o es un metal de desgaste del equipo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un análisis de en qué ambiente estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que estamos en una mina de hierro, ¿no? Y tenemos partículas de hierro. Ok, esas partículas son de la condición del equipo o es un contaminante, ¿no? O en las minas de cobre, probablemente, bueno, el cobre, si no ha sido activado, si no ha sufrido el proceso, entonces probablemente entre como cobre como contaminante en polvo, pero por ahí en algún caso va a entrar como parte del desgaste del equipo, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar también si es parte de la condición del equipo o, bueno, es condición del contaminante. Y finalmente, bueno, las condiciones operativas. El tema de condiciones operativas, nosotros las identificamos en la etiqueta
Pero bueno, el laboratorio a veces no mira las condiciones operativas, sino nosotros las tomamos en cuenta al momento de hacer el balance de resultados y la interpretación del análisis, ¿no? Cuando nosotros hacemos la interpretación, bueno, determinamos por qué razones puede haber contaminación, desgaste, o por qué razones puede estar oxidándose de manera prematura el lubricante o degradándose los aditivos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros hacemos un análisis de las condiciones. ¿Ok? Hay temperatura extrema y hay un ingreso de oxígeno. ¿Ok? Por eso es que se está oxidando el lubricante, ¿no? Entonces, la carga, bueno, tengo excesivo desgaste, algo está pasando, no tengo la suficiente viscosidad, ¿por qué? Porque tengo una alta carga, ¿no? Y ahí vamos a hacer una referencia cruzada, ¿no? De respecto de las condiciones operativas con los resultados de condición del lubricante y condición del equipo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ir adelante, vamos a analizar cómo es que el laboratorio va tomando los resultados, ¿no? Bueno, vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Son las 12 y hasta las 12:15, por favor. Perdón, son 12 aquí en Bolivia. Son las 10 allá, ¿no? Entonces, tomamos 15 minutos de receso, por favor. Y continuamos con la presentación. ¿Listo? Nos vemos. Gracias.